redescubrimiento de la regla del trapecio mediante una construcción geométrica acumulativa. Bueno, vamos comenzando desde el final, llevando esto en espiral. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, pues el origen de ese trabajo fue estrictamente personal e intuitivo. En los primeros meses de 2023, mi intención no era redescubrir una fórmula conocida, sino construir una herramienta que me permitiera comprender la integral definida a un nivel fundamental. Mi dificultad inicial surgió al estudiar las sumas de Riemann desde el enfoque tradicional, a pesar de los múltiples intentos por entenderlas a través de textos como el libro de cálculo de Leitold. La idea de tomar un solo punto dentro de cada subintervalo me parecía conceptualmente insuficiente por el hecho de que no podía comprenderlo como si yo hubiera creado la herramienta. Bien, fue entonces cuando decidí reinventar el concepto de acuerdo con mi propia intuición geométrica. Así nació la idea de aproximar el área como una suma de bloques formados por rectángulos. Aquí hay una figura, bloques coronados por triángulos, rectángulos, bien, por con un copete triangular. Posteriormente comprendí que si podía acumular estos bloques desde el origen hasta los puntos A y B, el área entre ellos sería simplemente la resta de ambas acumulaciones. Este razonamiento produjo una fórmula que, para mi sorpresa, arrojaba resultados muy precisos al compararlos con el comando integrate de matemática. El proyecto fue retomado recientemente, momento en el que, al conocer el avance de las inteligencias artificiales, eso que les gusta hace un mes, decidí usar estas herramientas para evaluar y formalizar la validez matemática de lo que había desarrollado en solitario. Al final descubrí que mi método era algebraicamente equivalente a la regla del trapecio compuesta. Sí, al decir, bueno, ¿qué pasó con esto? Coincide muy bien con algunos teoremas del cálculo. Bueno, voy a preguntarle a Gemini, a DeepSeek, a ChatGPT qué opinan. Y pues bueno, concluyen que era la regla del trapecio, pero mmm, formulada desde una arista distinta. Bien, sin embargo, para mí no fue un simple redescubrimiento técnico, fue la reconstrucción de un concepto desde sus cimientos usando herramientas propias, la observación visual, la geometría elemental y sobre todo la necesidad de comprender a fondo. Esta experiencia me enseñó que una fórmula puede no ser nueva, pero el camino para llegar a ella sí puede serlo. Y ese camino, aunque personal, también puede abrir nuevas puertas para otros que, como yo, busquen entender antes que memorizar. Bien, entonces, a lo que me refiero con el comando integrate de matemática, este fue el primer documento que hice a principios de 2023. Bien, entonces ya lo aumenté y mejoré a finales del año pasado, de 2024. Ahorita estamos a 30 de julio del 25. Ok, aquí empieza, ¿no? Entonces lo voy comparando y sí, para mi sorpresa, sí funcionaba bien. Ok, intentaré hacerlo un poco más grande. Ajá, ahí está, perfecto. Aquí hay otra. Obviamente cuando son funciones lineales, con una sola iteración tienes una congruencia al 100% con la integral definida. Y esos son algunos ejemplos.
Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, como vamos en espiral, regresamos al inicio. Bien, vamos con el resumen o abstract. Y dice, this paper presents a geometric and intuitive reconstruction of the classical trapezoidal rule for definite integration. The formula was rediscovered independently by visualizing the area under a curve as a sequence of rectangles topped by triangular segments. The author formulates a conjecture derived from this geometric reasoning, demonstrates its consistency with fundamental theorems of integration, and provides a formal proof of its convergence. Although the final formula is algebraically equivalent to the trapezoidal rule, the work's primary contribution lies in its unique accumulative architecture, which defines the integral on an interval AB as the difference of two accumulations from a common origin. This structure offers a powerful pedagogical perspective and leads to more elegant and intuitive demonstration of key integral properties, highlighting the distinction between numerical equivalence and conceptual architecture. Bien, dice introducción, la integral definida es un pilar del cálculo. Bien, todo esto hasta que llegamos aquí. La motivación fue la búsqueda de una comprensión más profunda del concepto del área bajo la curva. El resultado es un método que define la integral en un intervalo AB como la diferencia de dos acumulaciones desde un origen común SB menos SA, aunque numéricamente equivalente a la regla del trapecio. Esta perspectiva estructural revela propiedades del cálculo integral de una manera más directa. Es notable que esta aproximación por trapecios puede ser interpretada como el promedio exacto de las sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha, situándola en un nivel superior de abstracción. Esto último, relacionado a las sumas de Riemann, me hizo la acotación la inteligencia artificial Gemini y también ChatGPT. Honestamente, yo solo hice la herramienta y dichas inteligencias me ayudaron a ver varias aristas que tenía. Bueno, el objetivo de este artículo es presentar esta derivación, analizar su arquitectura única y argumentar su valor como una potente herramienta pedagógica. 2. Construcción geométrica y formulación acumulativa. El método se origina al aproximar el área bajo la curva f de x con una serie de bloques. Cada bloque se compone de un rectángulo coronado por un triángulo rectángulo al que yo llamo el copete, ¿no? Aquí en México es pues cuando te levantas el cabello cerca de la frente, ¿no? ¿Listo? Entonces, si consideramos una partición uniforme de ancho delta x igual a a sobre n sobre un intervalo de 0 a, el área del primer bloque es... Entonces aquí hay que observar cómo va iterando. Aquí se suma de a 1, aquí comienza desde 0, aquí pasa a 1. Entonces simplemente se va aumentando en 1, ¿no? Dependiendo. Generalizamos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 se vuelve i. I es el iterador. Bien, como en los ciclos de Ford, de programación, de todo eso. De desarrollo de software. Bueno, entonces lo simplificamos y obtenemos una expresión más compacta. Esta de aquí. Esta es la figura que ya había mostrado hace unos momentos. Hay que notar que cuando ya se aproxima, o bueno, ya se iguala la integral definida, pues este triángulo que está aquí, pues se vuelve tan pequeño que es despreciable. Ya su área es de 0, por eso ya no la tomamos en estos, ya no es un término aquí, este triángulo que está acá.
¿Listo? Por lo dicho anteriormente. Bueno, continuamos. Se define la función de acumulación S de X como la aproximación del área desde el origen hasta un punto X. Y aquí está, ¿no? Simplemente cambiamos X. Aquí es con A. Y aquí lo cambiamos por X porque es S de X hasta un punto X. Entonces sí lleva congruencia la narrativa que llevamos. Se postula que la integral en AB es la diferencia de dos acumulaciones. Esta idea constituye la conjetura central de este trabajo, la cual se expresa formalmente como conjetura 1. Sea f de x una función continua en AB, entonces, y esta fórmula es mi orgullo porque logré derivarla pues simplemente inspirándome en las sumas de Ricard y en el conocimiento previo que había obtenido practicando estas sumatorias. Pero bueno, continuamos. Finalmente es interesante notar que al multiplicar por 2 ambos lados de la conjetura emerge una nueva relación que conecta directamente con la simetría de la integral y el concepto de área entre una función y su reflejo. Si nosotros multiplicamos por 2 aquí y aquí toda la ecuación, pues sucede algo muy interesante que lo... ¿Cómo surgió esto? Porque yo dije, bueno, ¿cómo puedo yo demostrar que lo que estoy haciendo no es la suma de Riemann? Y me di cuenta que esto de acá, la parte derecha, pues no tiene relación con la suma de Riemann. Para abreviar en el resto de este documento nos referimos a los bloques de suma S de B y S de A. La demostración formal y equivalencia numérica, aquí no voy a mentir. Como bien lo reconocí en mi primer documento, que es este de acá, pues, ok, en este de acá, o sea, pude hacer algunas demostraciones, bien, pero no logré demostrar que mi conjetura era igual a la integral definida. Solamente lo que se observa aquí. Bien, ok, este documento lo puedo dejar en un enlace al final de este video. Entonces, aquí sí me ayudó la inteligencia artificial. Me dijo, oye, pues es que es muy parecido lo que tú estás haciendo con la regla del trapecio. Y yo dije, ah, vaya, mira, porque por aquí yo hice algo parecido, pero sin saber, aquí está, exactamente acá está, que era la regla del trapecio. Yo no sabía nada de eso. Entonces, bueno, está excelente. Continuamos. O sea, quiero aclarar que esta es una aportación modesta. O sea, no estoy diciendo que sea como un problema del milenio ni nada parecido. Simplemente es una aportación que al ver que tengo dificultades para publicarlo en algún otro sitio, pues lo hago directamente en mi sitio de YouTube y ya, para dejar constancia de la fecha y de lo que estoy haciendo. Bueno, arquitectura estructural y consecuencias teóricas. La arquitectura S de B menos S de A hace que ciertas propiedades de la integral sean consecuencias directas de la estructura. Esta elegancia se manifiesta al demostrar teoremas clave. Aditividad del intervalo. La prueba se reduce a la identidad trivial. ¿De acuerdo? Reversión de límites e integral de una constante. Gemini en este caso actuó como un consultor, un catedrático, muy similar a un ser humano en verdad, y me dijo, ¿sabes qué? Nada más pon estas tres. Aunque tú en tu documento haces más, más demostraciones, nada más pon esta que ven en pantalla y
Pero a mí me hubiera gustado agregar esta también. Pero bueno, continuamos. Y la integral de una constante. ¿Ok? Aquí lo interesante es que hay veces que con este método, no sé otros, hay veces que ni necesitas el límite. Pero bueno, ya eso depende de la manipulación algebraica de cada quien. Bueno, entonces aquí pongo una tabla para hacer algunas comparaciones. Listo. Bien. La interpretación constructiva del teorema del valor medio. Verificación numérica, lo que ya mostré hace unos momentos. La conclusión. El método acumulativo presentado es un redescubrimiento riguroso de la regla del trapecio. Su valor no reside en la novedad de su resultado numérico, sino en la originalidad de su perspectiva. La arquitectura SDB-SDA ofrece una herramienta pedagógica superior para enseñarla a integrar como un concepto de acumulación neta, y su estructura algebraica permite una comprensión más profunda e intuitiva de los teoremas fundamentales del cálculo. Esta es la nota que leí hace unos momentos. Y pues nada, muchas gracias. Voy a agregar este documento al final a pie de página del video de YouTube en mi cuenta. Y pues nada, muchas gracias por ver, quedarte hasta este punto del video. Y pues nada, hasta la próxima.